Mi nombre es Fernando Raín, tengo 30 años, soy chileno y nací en la ciudad de Coronel, que queda en la octava región, región del Biobío, antigua frontera entre el pueblo mapuche y el pueblo chileno. Empecé a tocar la guitarra a los 8 años, de la mano de mi padre. Mi padre me enseñó los primeros acordes, canciones de Piero, canciones de Los Prisioneros, y ahí partió todo. Fue una suerte de fascinación incontrolable hasta el día de hoy. Soy guitarrista, me gusta mucho la música, me gustan mucho los instrumentos de percusión, pero la guitarra es el instrumento que he logrado desarrollar a lo largo de mi vida. Sí. Santiago de Chile me suena a un collage de música, cultura, el hecho de estar, de ser como una de la capital de Chile, hace que haya muchas culturas que se mezclan, que se entrelazan entre sí, que se abrazan, y eso se traduce en la música. No podría definirlo con un estilo en particular, sino más bien como una mezcla de todo eso. Toqué alguna vez en la calle para hacer dinero, tenía alrededor de 16 años y toqué por las calles de Coronel. Fue una experiencia desalentadora porque no ganamos mucha plata, la gente no aportaba mucho a la cultura, no estaba muy interesada, pero musicalmente fue una linda experiencia. Mucha gente también se acercó, así como gente pasaba y pasando totalmente inadvertido, digamos, lo que estaba ocurriendo musicalmente. También otra gente se acercaba a hablarnos, a felicitarnos y a inyectarnos de energía para seguir haciendo música. ¿Por qué hago música? ¿A partir de qué? Y siento que siempre la respuesta es muy distinta. Por un lado está la situación laboral, que hoy en día la música es mi laburo, es mi oficio. Por otro lado es lo que me permite expresarme de alguna manera y resonar junto a otras personas. No sé si busco algo, pero me gustaría que esta música pudiera expandirse, y más que la música en sí, que pudiera llegar a otros lugares, porque en Spotify puedes ver que tu música ha sido reproducida en otros lugares. Me gustaría más bien como poder compartir esta música y que esta música sea una excusa para tocar con otros músicos y conocer otros músicos con su vivencia a través de los sonidos y del silencio también, que es muy importante. Mucha gente tiene miedo de mostrar su música, yo también lo tuve y tuve mucho miedo de componer y me decía a mí mismo, ¿para qué voy a componer nueva música si ya está lleno de música escrita, hermosa, fantástica? Entonces de pronto comprendí que no tiene que ver con eso, crear música, sino que tiene que ver que es un ejercicio personal que uno puede compartir también con otras personas, y no necesariamente hay que ser un erudito de la música para que haya gente dispuesta para resonar con eso. Los mapuches son uno de los pueblos originarios que habitaron este territorio del Cono Sur, que se comparte principalmente el territorio argentino y territorio chileno. En Chile particularmente en el 1660 se firmó un tratado que era el Tratado de Quilín, y este tratado lo que hacía era dividir el pueblo chileno del pueblo de la nación mapuche. Esta división ocurría exactamente en el río Biobío, que es donde justamente yo provengo, exactamente la frontera. Para mí la cosmovisión mapuche es algo que me ha marcado notoriamente. El mapuche en sí conecta mucho con la naturaleza y con cada espíritu de cada ser viviente. Y eso es algo hermoso que siento que está dentro de mi ser y que naturalmente se expresa a través de la música.
Particularmente el concepto de música no existe dentro del mundo mapuche. La palabra música no existe. Lo más parecido a eso sería algo así como el ayecán, que es como, es decir, yo sería una suerte de ayecafe, que es un alegrador más bien. Y ahí dentro del concepto ayecán está la danza, está la música y todo lo relacionado, digamos, a la alegría. La música para mí es un medio de compartir una intimidad, un rincón espiritual con amigos, con desconocidos. Para mí es una bonita oportunidad de conocer a otra gente. Una de las cosas que me gustan de dedicarme a la música es que a partir de eso he podido tener la fortuna de compartir con muchos músicos que admiro. Y eso es maravilloso, no tiene precio. Me inspiro mucho en la naturaleza principalmente, en las personas que conozco, en la luz que tienen las personas, pero también en los fantasmas, y no solamente en las personas ajenas, sino también en lo propio, en lo personal. También me resulta muy difícil cómo identificar a qué le compongo, pero principalmente creo que le compongo a la gente, a mi entorno, a las personas que quiero, a mi familia, a mis amigos. Principalmente a ellos, sí. Bueno, a las personas que están iniciándose en la música les recomendaría que siguieran su intuición a toda costa y que también fueran capaces de vislumbrar si es que lo que quieren es vivir de la música o tener la música como una experiencia más bien espiritual o personal, y que eso marca grandes diferencias. Si alguien está interesado en mi trabajo puede ir a fernandoreyes.com y ahí se deriva a todos los trabajos que he hecho, videos, entre otras cosas.